Ya de regreso y damos la bienvenida a la asesora en finanzas Marisol Kembia Zoom para platicar de un interesante tema. Muy buenos días, Marisol, ¿cómo estás? Muy buen día, Humberto, muy bien, qué gusto acompañarles. Hoy muy interesante porque hoy vamos a platicar de este tema de los efectos de una recesión. Hemos estado escuchando en varias partes pues de esto que está sucediendo a nivel mundial y mucha gente pues estará preguntando pues cuáles son pues ahora sí que todos los efectos, ¿no? Se habla del temor de esta recesión en Estados Unidos y saber también pues si esto de alguna forma viene afectando a México, ¿no? Claro que sí, Humberto, efectivamente, ya tuvimos la semana pasada por ahí noticias que en general alteraron el comportamiento de los mercados. Una de las cosas más importantes que pasó fue que en Estados Unidos se anunció lo que viene siendo la tasa media de desempleo, que fue de 0.53%, y hay una regla por ahí que llaman regla de SAM, que cuando la tasa de desempleo supera el 0.5%, hay por ahí una amenaza de recesión. Pero no solamente pasó eso, sino también que el Banco de Japón subió su tasa de interés y esto causó en los mercados por ahí temor y se dio una caída generalizada en bolsas de valores, que también nos ocurrió aquí en México. Vimos el tipo de cambio que se disparó. Entonces empezó el temor de la gente y ahora hay mucha gente que dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Será Claro. que si viene una recesión en Estados Unidos, qué nos espera en México? Pero también surge la duda de qué es una recesión. Y bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy, Humberto. Perfecto, Marisol. Esa creo que es la pregunta con la que podríamos comenzar. ¿Qué es una recesión económica, Marisol? Se le llama recesión a la caída de la actividad económica de una economía. Cuando en una economía, cuando se mide su actividad económica y durante 2 trimestres consecutivos se ve una disminución significativa en esta actividad económica, se dice que está en una recesión. No, no estamos en México en una recesión, aclaro, no hay todavía en Estados Unidos una recesión, solamente que hay indicadores como esta del desempleo que genera el temor de que se pueda dar una recesión, pero todavía no está Estados Unidos en una recesión y tampoco nosotros. O sea, es una suposición, se cree que se pudiera dar. Marisol, ¿cuáles son los efectos que tiene una recesión en el momento pues de que se da? Claro, ¿y por qué se le tiene miedo? Porque cuando se escucha hay una recesión en un país, se reacciona con temor. La recesión tiene un efecto negativo en la economía, sobre todo por el desempleo. Cuando en un país la economía ya no crece, ya no se está comprando, ya esa economía ya no está creciendo, lo que empieza a pasar es que pues los empleos empiezan a desaparecer. ¿Y por qué empiezan a desaparecer? Porque si ya no hay demanda, ¿para qué van a seguir ahí las industrias, las empresas, tal vez fabricando, vendiendo? Entonces, si ya no tienes esa demanda, aunque haya una oferta, pues se va a quedar ahí, todos los bienes y servicios que se produzcan, se Claro. van a quedar ahí almacenados o estancados. Entonces, cuando se da una recesión, lo que ocurre es que esta actividad económica es como si fuera bajando el ritmo y la gente ya no está demandando los productos y servicios, que pueden haber muchas razones por las cuales no lo haga. Pero el principal fantasma que surge en una recesión es el desempleo, porque si la gente ya no está comprando, entonces ¿para qué hay que producir? Y si ya no hay que producir, entonces, pues para las empresas dicen, entonces ¿para qué quiero trabajadores si ya no necesito producir? Y empiezan a despedir gente, y si hay desempleo, pues sabemos que la gente tampoco tiene recursos y se da un aumento en los niveles de pobreza. Entonces, por eso la recesión es tan temida. Claro, y esto conlleva muchísimas cosas más, un desempleo como este. ¿Se puede tratar de combatir una recesión, Marisol?
Es complicado, sí, sí se puede tratar de combatir la recesión. Hay que tomar medidas para hacer que la economía se reactive. Y estas economías van dirigidas a hacer que la gente salga, gaste y consuma, ¿no? Entonces, lo que hacen, por ejemplo, es, oye, hay que bajar las tasas de interés para que el costo del dinero sea barato y la gente se dedique más a consumir que a invertir, ¿no? Eso lo puedes hacer cuando tienes una inflación baja. Dices, bueno, puedo bajar las tasas de interés. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Y de hecho, en México tenemos tasas de país, pues tasas de interés todavía altas en el país. Tenemos los CETES a 11%, todavía, recuerdan ustedes, en el 2018 estaban por ahí del 5% y ahora están al doble. Entonces, que si hay que bajar las tasas de interés para que la gente consuma, eso es lo que habría que hacer. Y de hecho, se va a anunciar hoy la decisión de política monetaria. Hoy vamos a saber también cómo va a reaccionar el Banco de México, si van a mantener la tasa de interés, porque para mantenerla, lo que estarían buscando sería contener la inflación, o si la van a ir disminuyendo gradualmente. Yo creo, Humberto, que hay muchas cosas en el futuro que van a generar incertidumbre económica, como viene siendo desde qué va a pasar con las elecciones en Estados Unidos, qué va a pasar con nosotros y las reformas que se esperan para los próximos meses. Van a ser cosas que van a generar cierta inestabilidad en el país y también hay que prepararnos. Ok, ahora, el hecho de que haya una recesión o que pudiera haber una recesión en Estados Unidos, ¿cómo afecta también a México, ¿no? Porque uno pudiera estar diciendo, bueno, pues eso ya es cosa de Estados Unidos, pero de alguna forma pues estamos, me imagino que ligados a lo que está pasando allá. Claro, ligadísimos, porque es uno de nuestros principales socios comerciales, y si tu socio comercial ya no te compra porque ya no tiene la misma demanda que antes tenía, pues ¿a quién le vas a vender? Entonces también el país se vería arrastrado a una desaceleración económica. Entonces, aun cuando sean cosas de que estemos hablando y está pasando en Estados Unidos, aquí también en México y sobre todo en nuestras finanzas personales hay que prepararnos. ¿Y cómo podemos prepararnos, Marisol? Siempre con mucha prudencia, Humberto, hay que tratar de obtener siempre créditos que sean créditos con tasas fijas, las tasas más bajas posibles, también que sean créditos que realmente se necesiten, evitar simplemente pedir créditos por pedir créditos. Ahora es momento de mantener cierta prudencia con lo que vienen siendo los créditos, cuidar nuestros empleos, porque también cuando hay recesión pues hay despidos, entonces siempre hay que cuidar la parte de los empleos y también tener un ahorro de emergencia por cualquier cosa que pudiera surgir. Bueno, pues hay que estar entonces muy al pendiente de este tema, darle seguimiento, sin alarmarnos, pero pues darle seguimiento de lo que pudiera suceder. Así es, y sobre todo tener prudencia con nuestras finanzas. Muy bien, como siempre, pues agradecer toda esta valiosa información, Marisol. Muchísimas gracias. Un gusto y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Ahí está Marisol Ken, asesora en finanzas. Vamos nosotros con Gretelma, que ya está lista con más. Adelante. Claro que sí.